Eh, Quiero empezar este conversatorio de lo que trató nuestra materia. Una vez comentó Aristóteles, como ustedes saben, Aristóteles estuvo en la Academia de Platón por 20 años, ¿no? Ya ves que les he platicado. Y uno pensaría que Platón iba a dejar como director de la escuela, tipo lo que pasa en la UDLA en Puebla. Uno pensaría que iban a dejar Aristóteles como director de la institución, pues no dejaron a Aristóteles, sino a Espeusipo, el sobrino de Platón. Como ustedes saben, eso se da en la antigüedad también. Entonces Aristóteles llegó a decir que era amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Yo creo que esta concepción de ser amigo de la verdad, sin duda nos ha traído a buen término profesores, desde la concepción de las dinámicas. Por ahí ya le empecé a echar un vistazo a sus videos. Profesor Edith, tu peripatos en el parque, por ahí estabas haciendo un peripatético. La profesora Lisbeth también desde casa, profesor Juan también. Ese tipo de, el aspecto de peripatéticos, sin duda ayudan, porque uno pensaría que la educación es un aspecto totalmente inmóvil, totalmente estático, pero sabemos muy bien que la educación también se puede mover hacia las periferias. Y precisamente, profesores, pues hoy, como les he comentado, es el último día y pues quiero escuchar sus comentarios, qué se llevan de esto, qué virtudes han adquirido a través de esta materia. Ya sé que fue un poco pesado de mi parte en dejar esas lecturas, un poco así rudas, mucha literatura, pero yo estoy de acuerdo con esa tradición escolástica de la Edad Media, de que el mayor conocimiento se encuentra depositado en los libros. Ese es el argumento de la escolástica, de la Edad Media. Yo todavía confío en la literatura de los libros porque a mí no te da confianza de dónde lo debes de tomar. Fíjese que surgió un caso, hablando de esta perspectiva de nuestras materias. En el caso, por ejemplo, de competencias educativas, uno no puede ofrecer algo que carece. Dentro de las carencias educativas, la persona debe de ir forjando precisamente el aspecto de eh, la concepción de la educación. Precisamente el concepto de la libertad es eso, llegar a ser, no ser. Eso es la libertad, no ser, sino llegar a ser. Y cuando uno hace la comparación, lo ha comentado Sabater, inclusive el propio Albert Bandura, el concepto de cuál es la diferencia entre lo humano y lo animal, ¿no? Ahorita está de moda este tipo de corriente de especies, ¿no? Que quiere romper la frontera entre lo animal y lo humano. Pues precisamente el animal ya es perfecto por lo que es. Un perro no va a entrar en conflicto, que sí es transgénero. No, no, un perro es un perro, un caballo es un caballo. Y aquí el ser humano está incompleto, por eso busca siempre lo completo y ahí entra el concepto de la educación. La educación brinda, y como muy bien comentó Jesús Palacios, la educación corrige los defectos y proporciona virtudes. Eso quisiéramos saber, corregir los defectos. Y les dije por ahí la frase también de Platón. Platón describe en el libro de la República, en el libro séptimo de la República, un mito llamada la alegoría de la caverna. En el libro séptimo, eso lo pueden utilizar en competencias educativas. Recuerden, lleven metáforas, lleven analogías. Habíamos platicado que actualmente se habla de filosofía para niños, filosofía para jóvenes, filosofía para adultos. Pueden utilizar la filosofía para generar reflexiones propias del sujeto, pero hablando de este punto de vista del cierre, la filosofía no da respuestas, sino muchas preguntas. ¿No? Uno pensaría, es que voy a buscar una respuesta, pues no tanto. Por lo tanto, en el libro de la caverna, Platón describe cómo hombres, personas, mujeres y hombres estaban atados y viendo simplemente sombras que proyectaba una pequeña hoguera que estaba en la caverna y esas sombras eran la copia de la realidad. Y estaban ahí muy alegres, todos mirando ese tipo de proyección de sombras. Dígame qué tipo de sombra actualmente existe. La televisión, la tecnología, el metaverso, esos son cavernas platónicas al final de cuentas. Entonces, estas personas que estaban encadenadas pensaban que eso era la realidad. Estaban bajo la pistis, las sombras, la ecasia, como se dice en griego, creencias, creemos que es así. Un hombre se
se puede desatar de ahí y sale fuera de la caverna y se da cuenta cómo era la realidad. Y ese hombre regresa a la caverna para decirle a los demás, oigan, todo lo que ustedes han conocido es mentira, es pura mentira. ¿Y qué le pasó a ese hombre? Lo mataron. Ese hombre fue Sócrates, lo mataron en el 399 antes de Cristo, tomó la cicuta, ¿no? Entonces, a veces nosotros los profesores, hay un libro que un servidor lo acaba de comprar hace 2 días, se llama Filosofía en la calle, de Eduardo Infante, es un profesor de la Complutense de Madrid, donde él dice que su aula de clase llegó a ser una caverna de Platón, ¿no? Y le preguntó a una chica que al fin estaba dando inclusive la materia de metafísica de Aristóteles, nada fácil. Se acercó a la chica y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no tomas notas? ¿Por qué estás viendo hacia la ventana? Y ella dijo, estoy mirando la vida. Fue un golpazo durísimo para el profesor. ¿Qué hizo? Sacó a sus alumnos a aprender en el parque, en la plaza pública. Claro, está el COVID, es muy difícil, pero es un planteamiento para el futuro, dar clases en las periferias. Eso era lo que nos comentó la profesora Julia, ¿se acuerdan? En el concepto de las dinámicas de grupos, ¿no? Entonces, yo creo que le hemos dado mucho sabor a las 3 materias, desde el proyecto, desde la dinámica y sobre todo de las competencias educativas. Ahora bien, profesores, quiero escuchar sus puntos de vista. ¿Qué les pareció nuestras sesiones? ¿Quedó incompleta? No nos conocimos físicamente. Sí existo, profesores, no soy un metaverso. Sí existo realmente. Bueno, espero que estemos fuera de la caverna de Platón. Déjeme decirle, espero que estemos fuera de la caverna, pero déjeme decirle que la caverna de Platón, los que están dentro de esa caverna, pues aparentemente no sufren. Ese es el argumento de San Agustín de Hipona, siglo V de nuestra era. Si alguien quiere ahondar, está Civitates Dei, las confesiones. San Agustín llegó a decir que, bueno, el aprendizaje causa mucho sufrimiento, decía San Agustín de Hipona. ¿Pero por qué? Se supone que debe de liberar. Sí, libera, pero te genera sufrimiento porque siempre estás cuestionando, siempre te das cuenta de los agravios sociales, de las mentiras argumentativas. Pues precisamente la misma ignorancia genera cierta tranquilidad. Todo está bien, pensamos que el mundo está bien. Entonces, esos son precisamente lo que llegó a decir Paulo Freire en su libro la pedagogía del oprimido, también la educación como práctica, la libertad, llegó a decir que la educación siempre será un aspecto de revolución, siempre será un aspecto de rebeldía, el que se educa a sí mismo genera cierta rebeldía. Por lo tanto, yo creo que eso fue mi propósito del día de hoy. Discúlpeme por ser el último día de clase, hablar mucho de filosofía, pero voy a estar hablando mucho de filosofía el día de hoy. Ahora sí va a salir lo que soy, pero un poco no tan en exceso. Muy bien. ¿Quieren alguien comentar algo ya para ir cerrando, ilustres profesores? Yo, maestro, perdón, Adelante. estaba hablando de Sócrates y bueno, en el examen, no sé si ya lo hayan hecho mis compañeros, sino ya aquí voy a darles un punto extra. En la última pregunta, profe, está mal, ¿no? Porque yo hice el examen 2 veces y la volví a tener mal, pero es que viene repetida la respuesta y es igualita, igualita de lo de Sócrates. Son 2 iguales y una diferente, pero haga de cuenta que la primera la resolví y le di y salí mal. La volví a resolver y salí mal y en la tercera ya salí bien, pero tuve que hacer 3 intentos por esa pregunta. Entonces, la leí así tal cual, fui comparando letra por letra y dije, dice lo mismo, ya no veo, no sé. No sé ahí qué pasó, profe. Agradezco, profesora Lisbeth. ¿A qué hora hiciste el último intento, profesora Lisbeth? Hace un momento, yo creo, ¿no? No, lo hice ayer en la noche, como yo creo que antes de las 9. Sí, el profesor Juan me hizo ese apostillado y agradezco tanto a la profesora Lisbeth, profesor Juan. Estamos para crecer. Hubo por ahí un error humano de un servidor y había dos, se duplicaba, ¿no? El aprendizaje basado en preguntas, ¿no? Se duplicaba tanto en la B y en la A y B. Y en la tercera es la educación basada en proyectos, ¿no? Entonces, por ahí ya de hecho hice la corrección en plataforma, se me fue,
pero aprecio muchísimo que me hayan hecho esta observación, profesora Lisbeth, profesor Juan. Sí, gracias. Dije, ay, creo que ya no veo, ya lo hubiera hecho mañana. Dije, ya no estoy viendo bien, pero no, pero ya me di cuenta. Bueno, no hay problema, nada más le mencionaba porque digo, híjole, hice muchos intentos y creo que no pasaba, ¿verdad? Bueno, nada más era esa. Pero sí, gracias, maestro. Así pasa, así nos pasa. Totalmente, y yo creo que ese tipo de, fíjese que por ahí el propio, hay un profesor, Raúl Mejía, él fue mi profesor en la universidad, él es doctor de la UNAM en educación, y él hablaba sobre el concepto de buscar siempre la perfección, ¿no? Hablaba sobre pero resulta que la perfección es buscarlo donde no lo tenemos, ¿no? Es decir, siempre vamos construyendo en cada paso, ¿no, profesora Lisbeth? Pero sí, sin duda, ya está hecha la corrección, pero lo voy a tomar en cuenta porque veo que hicieron 2 hasta 3 intentos. Entonces, eso es precisamente, de hecho los he visto, reviso siempre las evaluaciones y veo que al primero pues ya tienen su 10, ¿no? Hice un eclecticismo, les voy a decir que la evaluación final fue un eclecticismo. Recuerden que el eclecticismo es una corriente filosófica del siglo III que lo funda el propio Aristipo de Cirene, se llamó este griego, que su postura era tomar todas las corrientes posibles. A eso le llamamos eclecticismo, tomar muchas partes, ¿no? Entonces, apliqué el eclecticismo en las evaluaciones como para reafirmar el aspecto final. Muy bien, gracias, profesora Lisbeth. ¿Quieren comentar algo que se llevan de esta materia? Ilustres profesores, ya se está, sé muy bien que ya estamos recalentando el pavo, ya se está ya horneando ahorita la propuesta, pero bueno, cada quien en sus periferias. ¿Quieren comentar algo? No se amontonen, profesores, porque se puede tumbar todo el sistema. Adelante, profesora Edith, adelante. Pues bueno, yo creo que yo recogí de cada libro, no sé si se acuerda que en cada sesión decía, yo me quedo con esto, porque el quedarme con eso no nada más quedarme en la idea, sino ponerlo en la práctica. Decía, esta semana leímos tal libro y me agarraba una idea. Y decía, esa la voy a poner en práctica. Y luego me daba cuenta que esa idea estaba relacionada con otras materias, por ejemplo, dinámica de grupos. Y luego el proyecto estaba relacionado con competencias. Entonces, siempre terminaba yo así como que, ¿y ahora por dónde voy a empezar? Pero yo creo que aquí lo importante, como decimos, es empezar, ese es el punto. Y organizarnos para poner en práctica todo lo que aprendimos. Yo me di cuenta que eh, a través del mundo necesita un nuevo currículum, maestros rebeldes, todas esas, que los maestros realmente estamos preocupados por generar un cambio. Incluso cambiar las escuelas de una manera no solamente en cuanto a currículums, en cuanto a capacitación, sino incluso de una manera física, lo que no me acuerdo qué libro leímos, ¿dónde? No me acuerdo, pero que decía que también incluso la arquitectura en la que está la escuela influye mucho en el estado de ánimo de los estudiantes. Entonces realmente veo profesores que están preocupados en hacer un cambio porque las necesidades de los estudiantes ya son diferentes. Como señalaban, el día a día ya no. Hace poco di un curso también de crisis y decíamos, bueno, es que algo que es constante es el cambio, de cuando estábamos pequeños a como ahorita estamos, indudablemente van a seguir los cambios. Algunos, como señalamos, son paulatinos, algunos son drásticos, como el COVID, que son de repente y tenemos que tomar decisiones de una manera inmediata. Entonces, hasta este punto somos solucionadores de problemas, pero digamos, no esperemos, como dicen, que nos llegue como que el agua al cuello, sino que tenemos nosotros como docentes ir adquiriendo más habilidades y más competencias, no solamente que el alumno las adquiera, sino que también nosotros como docentes no debemos de dejar de lado eso porque los alumnos nativos digitales, ya traemos mucha información de que requieren nuevos contenidos, hacer uso de la tecnología, como que ya este vocabulario ya lo vamos incorporando como docentes dentro de nuestra vida cotidiana y dentro de nuestro quehacer en las aulas. Entonces hay un impacto, pero no solamente en el cambio de mentalidad, sino en el cambio que se debe dar dentro del aula, para el maestro y para el docente. Sin duda, profesora Edith, yo creo que tú evocas esa frase de Heráclito, un presocrático de Éfeso,
donde su argumento era que la única certeza que tenemos es el cambio, ¿no? Vemos que todo fluye, decía, en griego se dice pantarrei, todo fluye, todo cambia, todo es constante. Las propias dinámicas, las propias didácticas pedagógicas van cambiando. Lo dices bien de este profesor en el libro Diseño de Espacios Educativos. Me parece, Dair, me parece, es un estadounidense de origen hindú que habló en este libro, Diseño de Espacios Educativos, donde inclusive comenta bien cómo el objeto, porque el objeto también educa al sujeto. Uno pensaba en esa revolución epistemológica que el sujeto determinaba nada más al propio objeto, pero ahora sabemos que existe hasta, se habla de una microenseñanza, ¿no? Como pequeños dispositivos, puedes ir escuchando en el transporte, en la calle, vas aprendiendo cierto, escuchando un pequeño video, etcétera. Las cosas sin duda han cambiado y la escuela, la pregunta es hacia dónde va la institución educativa. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo lo debemos de transformar? Fíjense que hace un día, el día de ayer, terminé de leer el libro, si gusta se los comparto, está en PDF, se llama Crear hoy la escuela del mañana. Crear hoy la escuela del mañana del profesor eh, Richard Gerber, se me va la idea, Richard Gerber, Crear hoy la escuela del mañana. Es un libro fantástico, delicioso, que acaba de publicar otro libro, déjeme decirle, que se llama Manifiesto por el Cambio, del profesor Richard. ¿Y él qué hizo? Les voy a contar a raíz de lo que dice la profesora Edith. Él qué hizo en la escuela. Recuerden que una institución educativa, pues hay historias. Él, pues, como les platiqué, fue a una escuela en Inglaterra, una escuela que era muy baja, no tenía ni prestigio ni nada. Recuerden que en cada país hay un mecanismo de evaluación a nivel nacional, ¿no? Entonces salían bajas, no había tanta certeza. Entonces, ¿él qué hizo? Armó reuniones con los padres de familia, era un proyecto precisamente, hablando de proyectos educativos, tuvo que generar reuniones con los padres de familia, a hablar con los expertos, visitó Google, visitó Facebook, toda esa estructura, esos espacios donde se generan esas redes. Entonces, ¿qué hizo él? Implementó una pequeña ciudad dentro de la escuela. Fíjense, lo implementó una pequeña ciudad. Nombraron a un alcalde, es decir, el propio alumno se convirtió en un alcalde. Nombraron a secretarios, nombraron hasta dentro una pequeña cooperativa tipo banco, nombraron a un niño como director del banco, nombraron una cafetería, al líder de la cafetería, nombraron una cooperativa, nombraron toda una pequeña ciudad dentro de la escuela. Y Richard llegó a decir, esto es para que el alumno aprenda a ser responsable desde este momento. Entonces el alumno estaba, pero uno pensaba, ¿en qué momento hacían todo eso? En recesos. Pero llegó un momento, lo comenta Richard en ese libro que se los voy a pasar, va a ser fantástico. Llegó un momento que todos los viernes le dedicaban a la cooperativa de la escuela. Ya se dedicaban los alumnos a estudiar duro y todos los viernes se iban, el que era alcalde se iba a hacer sus cosas de alcalde, el que era secretario, secretaria, se iba a hacer, el que iba, de hecho había un sector salud, un pequeño, como pequeño hospital donde los alumnos trataban de tener un médico para dar atención, impresionante. Y eso generó a los alumnos que cuando iban a salir a esa sociedad real, ya tenían esa experiencia. Yo tuve en la escuela, trabajé proyectos así. Entonces yo creo, profesor Edith, que hay que impactar de forma positiva, pero impactar de forma realista, no fantasioso en el alumno, ¿no? También caemos en riesgo de pura fantasía en la educación. Queremos que el alumno tenga ese empoderamiento de decir, bueno, yo lo puedo hacer, yo lo puedo llevar a cabo, ¿no? Entonces yo creo que es interesante, pueden aplicar inclusive ese tipo de metodología en su escuela, una pequeña ciudad dentro de la escuela, ¿no? Inclusive se hacía eventos de nombrar a la Miss preparatoria, ¿no? La Miss secundaria, ¿no? Dentro de la propia escuela había grandes aventuras, ¿no? Y eso que ocasiona que el alumno diga, yo quiero ir a la escuela, en vez de decir, no quiero ir a la escuela, porque esos espacios educativos deben sin duda de transformarse, ¿no?
Es fantástico. Ahorita, de hecho, estoy leyendo otro libro. Bueno, estoy revisando algunos libros por ahí que se llama El legado pedagógico del siglo XX para el siglo XXI. Me parece que es de la editorial Siglo XXI. Yo lo tengo. Viene de Crowley, de la educación especial, viene John Dewey con el pragmatismo y las cooperativas escolares, viene un poco Rousseau, viene Montessori, etcétera. Todos los grandes ilustres, Pestalozzi, Johann Pestalozzi, que lo revisamos la clase pasada, ¿se acuerdan de Pestalozzi? Viene el propio Froebel, y este libro es fantástico. Yo creo que hay otro libro también llamado Los grandes pedagogos, de la editorial Fondo de Cultura Económica, del profesor Jan. Se llama Los grandes pedagogos. Yo ese libro yo lo tengo, lo he leído, parte desde Platón hasta el siglo XX. Entonces, todo maestro en educación, ustedes sin duda lo saben, pero hay que tener siempre frescas las ideas de los grandes educadores que han ayudado a hacer lo que somos ahora, ¿no? Eso es importante. Excelente apostillado, profesor Edith. Sin duda, evocas los fantasmas del pasado, tipo como un cuento de Navidad, ¿no? De Charles Dickens, ¿no? Hay que evocar esos fantasmas, ¿no? Pero ese aspecto positivo. Bien, profesor Edith, ¿quieres comentar algo más? Sí, profesor, efectivamente también recordé el libro de Juliet en el que señalaba que el juego es un medio para que los niños aprendan de una manera más rápida, más suave, más positiva y que no hay que dejar de lado el juego. Me acuerdo de ella porque también señalaba que los padres tenemos la obligación de también estar preparados para educar a un niño porque a veces educamos de una manera en la que no sabemos si está bien o está mal o simplemente lo hacemos porque tenemos hijos. Entonces me estaba acordando que un padre, aparte de un profesor, tiene que estar preparado. La educación a través del juego es importante. También me andaba acordando, como le decía, que aquí en casa practicamos, digamos, la microempresa y empezamos a asignar roles y tenemos el secretario y tenemos la de recursos humanos y es una manera muy fácil para llegar a acuerdos. Cuando aquí hay algo que tienen que pedir permiso o requieren, por ejemplo, mi hijo que quiere comprar un juego, mi hija que quiere salir, cualquier cosa que se quiera solucionar, pero que se requiera de una decisión más oportuna, digamos, de mi esposo y mía, convocan a junta. O sea, ya es así como que un juego, ¿no? Quiero convocar a junta y quiero llegar a acuerdos y los acuerdos que se llegan se escriben porque luego también metemos derecho y cuando hace mi hijo acuerdos con mi esposo, le dice, oye, ya me di cuenta que hice un documento en el que no tengo ningún derecho, nada más acepté obligaciones. Entonces estamos como que se mete la información mediante el juego, oye, pero yo no lo firmé, ya estamos metiendo ahí la importancia de ver lo que uno está firmando. Y me da gusto porque esta práctica, digamos que ya se está extendiendo a toda la familia, ahora que va a haber la reunión del 24, le dice a mi esposo, ¿sabes qué? Pues te contrato, ¿no? Mi otro sobrino que tenemos que se llama Emilio y fue el secretario de esa junta y se hizo exactamente lo mismo, se llegaron a acuerdos para que nos pusiéramos de acuerdo que cada quien que iba a llevar, a qué hora va a empezar la reunión, cuál va a ser las actividades que vamos a llevar y si faltaba alguien decía convocar a fulano de tal y el secretario va a decir está encargado de encontrar a tal persona y señalar si está de acuerdo o no con esta información. Entonces, parece complicado, pero es muy efectivo y es muy divertido porque a veces se ponen bien en su papel y ya empiezan a, no, que el becario, que nada más es recomendado, ¿no? Entonces empezamos a hablar y es muy divertido, pero también sí da muchos resultados y de manera positiva. Es algo bueno, que quería compartir. Exacto, profesor Edith, interesante. Y uno cuando escucha este tipo de argumentación, voy a también citar un poco al propio José Porfirio Miranda. Fue un jesuita de la UAM de Azcapotzalco. Yo conocí a uno de sus discípulos más cercanos, estudié en Alemania, Porfirio Miranda, y él comentaba precisamente que cuando escuchamos este argumento, al parecer es tan obvio, todo el mundo lo sabe, pues no se sabe todo eso que dices, profesor Edith. Ese tipo de cuna de los líderes van a ser los líderes de ese futuro que necesitamos.
tanto de aspectos comunitarios, aspecto de ciudad. Necesitamos gente que sea de acción, gente que sepa precisamente cómo resolver problemas de ese momento y poder proyectar aspectos positivos. ¿Se acuerdan que habíamos visto de las inteligencias múltiples, no? Ser inteligente no es que resuelvas problemas matemáticos ni nada, sino requiere ciertos aspectos más generalizados, ¿no? Convivencia, el diálogo, porque lo comentas bien, profesor Edith, ese tipo de ágora, porque así es, tu casa es una ágora, una plaza pública, donde iban precisamente a conversar. Eso era el punto de vista de los griegos. Damos, por ejemplo, el propio Epicteto, Epicuro, Demóstenes, todos estos grandes ilustres de la poesía filosófica iban a discutir temas al ágora. Y la discusión es que no es que todos tengan la razón, sino todos deben de llegar a un acuerdo de razón. No, eso es importante. No todos, no todos, no en cada momento vamos a tener siempre la razón, pero al menos hay que discutir este aspecto. Interesante, profesor Edith, interesante el argumento y sin duda ayuda a los jóvenes a que ellos también se den cuenta que tienen mucho valor y tienen mucho que ofrecer. La escuela debe de ser eso, pero desde la familia también, sin duda, interesante apostillado, profesor Edith. Excelente. ¿Quieren comentar algo, profesora Lisbeth, profesor Juan? Los veo un poco reflexivos, muy profundos. Adelante, profesor Juan. Bien, con respecto a lo que yo me llevo en la asignatura, sí, en este respecto, vamos, a veces uno toma el aspecto muy cotidiano y a veces el interactuar o otra vez volver a estudiar, como que vuelve otra vez a aprender. Y más en el aspecto actual de hoy en día, que es el aspecto virtual, de estos aspectos que generó también en el aspecto de los videos, de cómo empezar a transmitir unas ideas a través del mismo video, los podcasts. O sea, como que eso también favorece otro tipo de estilo. Entonces, yo me llevo eso de que sí, prácticamente en los aspectos que tuvimos dentro de las actividades, yo sí me había quedado, le voy a decir honestamente, me quedé rezagado, ¿no? Con una forma de trabajo, yo creo, anterior. Y pero pues sí, yo me llevo eso, de que sí fue para mí, fue algo novedoso. Aprecio, profesor Juan, como siempre, tu honestidad. Eres un hombre honesto. Sin duda, existen muchos retos, sobre todo para llevar a cabo el aspecto de autonomía en el aprendizaje, ¿no? En estos tiempos de pandemia, donde si le echamos un vistazo, por ejemplo, a la estadística, la prioridad ya no es la educación, sino vivir, ¿no? Trabajar, tener trabajo. Pero sin duda, profesor Juan, yo considero, yo te veo a ti una persona muy inteligente, profesor Juan, siempre tus comentarios han tenido mucho aspecto profundo. Yo pienso en ti luego en cada momento de mi vida, en cada uno de ustedes también pienso en ustedes porque son mis discípulos, eh, pero sin duda, esta parte, profesor Juan, que decía Sócrates de la mayéutica, recuerden que la mamá de Sócrates se llamó Fenarete, fue partera, era una mujer muy obesa. Recuerden que el parto requiere cierta fuerza, ¿no? Es decir, una persona delgadita, pues no podía levantar a la mujer para el parto, ¿no? Eran mujeres, pues, robustas. Ese tipo de obesidad debemos de tener nosotros, ¿no? Debemos de tener obesidad intelectual. Ah, estoy obeso intelectualmente, porque vas a ayudar a los demás a parir ideas, ¿no, profesor Juan? Que tener obesidad. Pues precisamente ese tipo de estar preñados del conocimiento y dar a luz es muy socrático. Yo considero, profesor Juan, que has dado ya luz, el conocimiento. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que cuidarlo para que se vaya creciendo y sobre todo dando luz en ese aspecto del crecimiento. Deme tantito, profesores, voy a cargar mi computadora, ya me está pidiendo que lo recuperen un momento, por favor, nada más.
Excelente, profesores. Una disculpa, pero sí, retomando esta idea, profesor Juan, pues al final de cuentas el tema del aprendizaje es un tema personal. Eso no hay que olvidarlo. A veces el docente hace ese planteamiento, se plantea dentro del aula, dice, bueno, esta persona o mis alumnos no aprendieron. A veces ya no recae tanto en el docente, sino la voluntad del propio estudiante, ¿no? Recuerden que el concepto de la voluntad también es importante en ese aspecto de emprender cierto aprendizaje, cierto conocimiento. Fíjense que hubo por ahí un filósofo, se convirtió en uno de los grandes filósofos griegos, era tartamudo, no podía articular palabras, los alumnos se reían de él, hasta que conoció a Platón, conoció a los grandes, y curioso, cuando empezó a trabajar en esta corriente platónica, empezó a tener seguridad en sí mismo y llegó a ser uno de los grandes retóricos, fíjense, retórico, la palabra, llamado Demóstenes. Demóstenes fue tartamudo, pero se convirtió en un gran retórico. Fíjense la seguridad también. Hubo también otro discípulo de Pitágoras, que Pitágoras lo regañó en público. ¿Y qué hizo este discípulo? Fue y se quitó la vida. A veces no sabemos que nosotros, nuestras formas de decir, nuestras palabras, a veces dañamos y lastimamos a un alumno, ¿no? A veces no sabemos cuál es el impacto que podemos llegar a tener nosotros los docentes en alumno de forma positiva, pero también negativa, ¿no, profesor Juan? Entonces, yo creo que vamos en ese camino de reconstrucción. Claro está, las ideas, el cuerpo no, porque puedo caer en el error de la ideología del género, ¿no? Se construye las ideas, no el cuerpo, ¿no? Entonces, sin duda, ilustres profesores, podemos ir comprendiendo a lo largo de esta vía. Fíjese que una vez comentó otro poeta llamado Horacio, lo comenta Richard Gerber. Horacio, la frase de Horacio es la siguiente: carpe diem, ¿no? Que lo hemos visto ya en la película de los escritores, los escritores, el Club de los Poetas Muertos, perdón, el Club de los Poetas Muertos, no sé si lo han visto, la palabra carpe diem, precisamente fue de un poeta llamado Horacio, espero no equivocarme, y evocan precisamente el concepto de aprovecha el momento, es lo que significa en latín, traducido al español, carpe diem. Ese aprovechar el momento es saber qué vamos a hacer, porque recuerden muy bien que la mala educación cuesta más que una buena educación y también te requiere más tiempo, ¿no? Eso es importante no perderlo de vista. Y recuerden la frase de René Descartes del siglo XVII en su libro Discursos sobre el método. René Descartes, curiosamente, parte no desde la certeza, sino desde la duda. René Descartes fue el creador, sin querer queriendo, de la educación basada en la duda. Eso no existe, ese es un invento de René Descartes, hasta ahora se los digo. Eso no existe, la educación basada en duda. ¿Eso qué demonios, profesor? ¿Eso qué es? Imagínense nada más que llegue Pepito a la casa y le pregunta a su mamá: "Oye, hijo, ¿hoy qué aprendiste?". "Nada, mamá, traigo más dudas". ¿Cómo es posible? Se supone que en la escuela te van a disipar todas las dudas. ¿Cómo que trae más dudas? No te está enseñando nada el profesor y le estamos pagando. No, todo lo contrario, nos está enseñando a dudar. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Pues René Descartes, en esa famosa frase, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Es decir, René Descartes parte con la duda para empezar a pensar sobre las cosas del mundo, dudar de todo, inclusive de uno mismo. Cuando uno duda de uno mismo, ¿qué te hace? Crecer en el intelecto, porque, es que, híjole, como que me falta cierto conocimiento, ¿no? Entonces, esa es una de las frases de René Descartes. Hubo otro profesor llamado Karl Popper, Sir Karl Raymond Popper, miembro de la caballería de la reina de Inglaterra, Karl Popper. Yo, un servidor, lo estimo muchísimo. Él tiene varios libros, una de ellas se llama Conjeturas y refutaciones al pensamiento científico. Decía Karl Popper, hablando en términos generalizados de nuestras materias, él decía que todo está hecho de hipótesis. La vida es una hipótesis. Y en efecto, ahorita ustedes están en un camino hipotético de la maestría, pero pronto será una realidad, ¿no? Entonces, y también, como muy bien comentó Immanuel Kant en su crítica a la razón pura,
el prusiano, el filósofo del siglo XVIII, decía: hay dos cosas que me hacen feliz, el cielo estrellado y la moral dentro de mí. Sin duda, un docente debe tener presente, como decía Immanuel Kant, el concepto de la moralidad. Bien, profesores, tomemos un pequeño recesito, venimos ya con el cierre, el último video, ya cerramos, y les voy a platicar un poco de el filósofo llamado Wittgenstein de la Universidad de Cambridge. Ahorita vamos a dialogar un poco. Bien, ahorita nos vemos, profesores.